Sí, armar la columna con Manuel Jail. ¿Lo tenemos en línea, Manuel? Sí, sí, lo tenemos, me dice acá Emma. Ya me lo había dicho hace un rato, pero ¿sabes qué? Me distraje porque acá con el rabillo del ojo izquierdo miré el titular del Zócalo, de la tele, que están buscando a esta nena y decía que la policía había pidió ayuda a una vidente y ahí se me armó un cortocircuito neurológico y dije, bueno, no puede ser que tengamos que tener este tipo de información tan grosera, por favor. Manuel, ¿cómo te va? Bienvenidos nuevamente a este viernes 25 de junio del 2021. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a los oyentes y oyentas. Bueno, un gustazo compartir con vos este ratito. Contanos por dónde has propuesto analizar hoy nuestra realidad, nuestro momento argentino. Mira, habría dos palabras que definirían por dónde voy hoy, que una es el desquicio y la otra es la moderación. Así como, incluso casi como contracara, ¿no? Pero vos sabés que yo en esta columna lo que trato es de ponerme en contacto con el ciudadano medio, el ciudadano común, el que no, quizá no está muy politizado y tratar de entender cómo percibe las cosas y de alguna manera tirar algunas puntas para ayudar, ¿no? Y bueno, en ese sentido me encontré el otro día con un amigo que es de alguna manera como representante de este ciudadano medio, ¿no? Es una persona que no está desinteresada de lo que pasa, pero que no tiene tiempo y quizás tampoco ganas de estar todo el tiempo pendiente. Y bueno, me pregunta cómo veo yo las cosas. Y yo le digo, mira, me interesa más saber cómo la ves vos. Y él me contesta, todo está desquiciado. Uh-huh. Y le digo, bueno, ¿a qué te referís con eso? Y me dice, mira, cuando trato de ver algo de tele o de escuchar algo, lo que veo son gritos, insultos, amenazas que no se cumplen, desastres que sí se cumplen, pero en que en general a veces ni se habla de ello. Bueno, esa era su definición de desquicio, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo le digo, bueno, ¿y del gobierno qué opinas? Y me dice, como que está en otra. Le digo, ¿cómo en otra? ¿No está haciendo nada para vos? No, creo que está haciendo bastantes cosas, me dice, pero que no contesta. O sea que, desde el punto de vista de él, es como si fueran dos partidos diferentes, ¿no? El desquicio por un lado y como el silencio de radio por el otro, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿lo ves demasiado moderado? Bueno, podría ser ese el nombre, me dice. Y yo me quedé con eso, ¿no? Me quedé dándole vueltas y pensaba, bueno, ¿y qué es el desquicio? Y el desquicio es la falta de quicio, o sea, falta de marco de referencia. Y si no hay marco de referencia es como que no hay reglas, como que no hay, como que cada uno define su juego, entonces desaparece la verdad, desaparece el concepto de verdad. Y claro, entonces vos te pones a ver que entonces es posible que gente que, por ejemplo, desarmó el Ministerio de Educación y lo bajó de nivel, hoy se embanderen detrás de la educación presencial, ¿no? Y que parece normal. Uh-huh. Y si lo aplicamos a la salud, ni hablemos, ¿no? Hicieron lo mismo con el Ministerio de Salud y resulta que hoy aparece el tipo, el principal responsable, diciendo que si él hubiera estado, hubiéramos tenido todas las vacunas del mundo porque él estaba relacionado con el mundo. Y nadie le pide cuenta. Y bueno, podríamos agregar mil cosas, ¿no? Son los que estaban en contra de las medidas de cuidado y ahora se quejan por la cantidad de muertos. Son los que dijeron que la vacuna era veneno y ahora dicen qué pasa que no vienen más vacunas. O sea, es un desquicio. Mi amigo tiene total razón en ese sentido. Estamos en manos del desquicio. Y si desaparece la verdad, desaparecen las reglas de juego y desaparece el sistema de convivencia, desaparece la democracia.
Entonces podés entender, por ejemplo, que en Perú haya ganado una fórmula y hace ya más de 3 semanas que no le terminan de entregar el triunfo o aceptarle el triunfo. Y quienes iban ganando en su momento dijeron que había que respetar las urnas, cuando vieron que perdían dijeron que no, que las urnas mentían. Sí. Claro, ¿no? Y después dicen que bueno, que impugnaron obviamente las urnas donde perdían, y dijeron hay que escuchar lo que dice el Tribunal Electoral, y cuando el Tribunal Electoral les dice que la verdad que no hubo ningún tipo de fraude, dicen bueno, el Tribunal Electoral no sirve. O sea que la democracia en ese desquicio pasa a ser un sistema que si me conviene está bien, si no me conviene ya no está bien. Y entonces entendés, volviendo de nuevo a nuestro país, que el personaje que te nombraba recién dijo el otro día que estas elecciones son las más importantes de la historia democrática porque estamos a 7 diputados de ser Venezuela. Uh-huh. O sea que si el pueblo argentino decidiera darle más votos al Frente de Todos, o sea, al oficialismo, y llegara a esos 7 diputados, el pueblo argentino es tan estúpido que está eligiendo ser lo que él llama Venezuela, que parece ser que es una especie de infierno. Así es. O sea, y dentro de ese desquicio yo veo que esa especie de infierno, que también habría que ver cómo es, se la atacó por todos lados, se le embargaron sus cuentas externas, se la acosa comercialmente, se le mete mercenarios dentro para armar quilombo, se le generaron desabastecimiento, y sin embargo en ese infierno que ellos dicen es el país que menos víctimas tiene del COVID en esas condiciones. O sea, otra vez el desquicio. Y entonces frente a ese desquicio está el otro término, la moderación. O sea, el gobierno elige responder moderadamente. O no responder, ocuparse de hacer lo que tiene que hacer, lo más urgente, lo que puede, lo que tiene en su mano, lo que considera que es más importante, y no entra en el juego de la provocación. Desde ahí la moderación está bien. Ahora, yo pensaba, pero para ser moderados en esta situación, después del enorme despojo que nos hicieron, más la pandemia que agudizó el despojo, ¿alcanza? ¿Sirve? ¿En qué momento la moderación empieza a ser cobardía? Y empiezo entonces a ver que para hacer un acuerdo de precios respecto de la carne y respecto de, en general, de los alimentos, se juntan con la mesa de enlace y no se juntan o no ponen en el mismo nivel la mesa de los alimentos agroecológicos. Y se negocia con coto y no se genera una línea para fomentar mayor cantidad de bocas de expendio y que la carne se distribuya en carnicerías de barrio y que podamos volver a los mataderos de cercanía. Y entonces vos entrás a ver que la moderación empieza a ser exagerada. Y ahí me empiezo a preocupar, porque creo que en el fondo los del desquicio logran el objetivo, que es que no se discutan los privilegios. Y ahí es donde termina cerrando los dos términos como una especie de contracara, ¿no? Por un lado el desquicio, por otro lado la moderación, pero también la moderación la tenemos que discutir nosotros desde este lado, porque como vos sabes, toda verdad que se lleva a un extremo se convierte en mentira. Y tenemos que entrar a ver, frente a esta nueva situación saliendo de la pandemia, si esta moderación nos conviene. Si no, tenemos que ser un poquito menos moderados, un poquito más confrontativos, un poquito más firmes. Muy bien. Creo que es una puerta abierta la que vos dejás, muy interesante. Lo primero que se me ocurre decir, y no para entrar en debate, sino para seguir tirando ideas sueltas, es que
seguramente vienen las nuevas elecciones ahora en octubre y eso será un balance de cómo ratificar o rectificar el camino, ¿no? Por un lado, por el otro, esta construcción de este espacio para combatir la pandemia amarilla, ¿no? La pandemia neoliberal que se disfraza de demócrata y que te cansa de mentir, pero sus mentiras terminan siendo enjuagadas y diluidas por los medios de comunicación, ¿no? Te voy a contar, digamos, con un viejo chiste que habla de cómo se dicen las cosas, ¿no? Cuando el obrero, el laburante está borracho, el negro está pasado, ¿sí? Y cuando el doctor o el dueño de la empresa está alcoholizado, tiene unas copitas de más, ¿no? Entonces, desde allí, el enfoque sobre los triunfos y las derrotas de los pueblos, como lo tratan, sin duda alguna, tiene una matriz de desarrollo y análisis totalmente distinta cuando esos medios de desinformación o de comunicación o de transmisión de ideas dan, ¿no? Por eso también lo de Perú, tan importante, lo que vos traías a la palestra, y por eso quizás ahora podamos pensar en esta propuesta de opción uno que puso el gobierno, que es conseguir la vacuna. Conseguir la vacuna, vos viste lo que es una fuente de financiamiento muy grande, porque si bien te la aplican gratis, pero no vino gratis, ¿no? No llegó, hay que comprarla. Sí, y aparte agregarle a eso, importante. Agregarle a eso todo el sistema de salud que se tuvo que poner en marcha casi desde cero para atender la emergencia. Un dato que el otro día escuchaba de una compañera y que me pareció muy interesante, sobre todo porque yo me di cuenta que no lo tenemos en cuenta y entonces creo que la mayoría no lo tiene en cuenta. Esta persona que es médica decía que una persona en terapia intensiva insume un costo de entre 115 y 165 mil pesos diarios. Sí. Y nosotros naturalizamos, decimos, bueno, hay tantos cientos o tantos miles de personas en terapia intensiva. Sí, sí. Sin considerar que eso alguien lo paga. Sí, lo pagamos nosotros, nosotros sin lugar a dudas. Yo lo que te animo a pensar, Manuel, te cuento. Nosotros arrancamos hoy el programa con una canción que eligió Emanuel, que es una canción que es un homenaje a Enrique Angelelli, vos lo ubicás al pelado, ¿no? Mártir de la dictadura y por estar ahí con su clara opción por los pobres, nada que ver con muchos pastores. Obispo de La Rioja. Exactamente, nada que ver con otros pastores religiosos que bendecían dictaduras y bendecían campos de concentración. Bueno, el pelado tenía una frase muy copada. El pelado decía, hay que seguir andando nomás. Bueno, yo creo que esa invitación a construir esta sociedad que nosotros nos merecemos, todo por el solo hecho de haber nacido tenemos derecho a una vida digna, es algo que se pelea en el día a día y sin duda alguna, bueno, se ha peleado poder desalojar del espacio de poder de la Casa Rosada a los cuervos, como esa canción de Fito Páez, hay cuervos en la Casa Rosada, y poder poner un espacio más digno y los votos y nuestra participación y nuestra militancia podrán ir construyendo un horizonte que pueda discutir. Todavía no podemos discutir de igual a igual porque los poderes económicos tienen mucha fuerza todavía y muchas veces más allá de lo que están en la Casa Rosada. Así que me parece que podemos ir un poco más allá para poder poner un poco de ese desquicio que te hablaba tu amigo, a ponerlo un poco más desquicio en rumbo a la dignidad. Sí, sin duda. Y a ver, una cosa que creo que está implícita en este diálogo, nadie está desde este lado dispuesto a romper la unidad, ni a poner en peligro, ni a poner palos en la rueda del avance de nuestro gobierno, porque yo hago críticas porque considero que es nuestro y me siento con derecho por ser parte del equipo, digamos, del equipo en todo caso de la hinchada si querés, pero sí me siento de la misma camiseta.
Ahora, también me estoy de alguna manera pensando que una manera de colaborar, además de hacer las críticas constructivas, es negarnos a entrar a la cancha aspirando a un empate. Es empezar a decir, ¿por qué no somos un poco más ambiciosos? Porque además, si no lo hacemos en este momento, donde casi nos dejaron sin nada y tenemos que empezar de cero, ¿cuándo lo hacemos? Bueno, vos sabés que nosotros veníamos tirando, avanzando con el tema de la campaña por el tema de la soberanía del río, y que viene bastante bien. De paso la vuelvo a recordar, si quieren firmar, bueno, en este caso pueden entrar a la página Nuevas Fronteras en el Manifiesto Argentino y ahí está la petición, pero aparentemente ya va decantando para el lado de la moderación. O sea, se van a tomar un par de medidas, pero no se va a tocar los intereses centrales. Entonces uno ya empieza a decir, como una manera de colaborar, como una manera de fortalecer, no empecemos a perder gente en manos de la manipulación, de la desilusión. Bien. ¿No? Empecemos a tomar algunas medidas más de fondo. Bien. A eso me refería con el exceso de moderación. No, es que a mí me quedó clarito. Lo que sí esto es un compás de baile que es solamente, no es solamente el país, es la región. Por eso es tan importante que recuperemos el buen gobierno en Perú, que tengamos un buen gobierno en Brasil. O sea, esto es un conjunto de dimes, de un entramado desde lo local hasta lo internacional, por lo menos en nuestro espacio latino, que nos fortalece, porque si no, como dice Martín Fierro, nos devoran los de fuera. Así que yo sigo pensando en lo que vos estás diciendo, creo que la audiencia también, y subrayamos con un fuerte hay que seguir andando, porque de eso se trata, de no aflojar, como decía Jaime también, no aflojar ni aún bajo el agua. Exactamente. No recular ni para tomar impulso, Manuel. Sí. Bueno, vos creo que te conté fuera de micrófono que mis primeros pinitos de militante lo hice cerca de Agustín Tosco, o sea que también... Ahí tenés. Si hablamos de no aflojar, tengo ahí un referente muy importante. Andás con TNT en el bolsillo también, con nitroglicerina. Sí, Manuel, te mandamos un gran abrazo. Gracias por tu presencia permanente de los viernes para charlar y poner ahí un poco de ideas en lo que nos está pasando. Nosotros acompañamos las ideas también con buena música, con buenos trovadores que nos ayudan a comprender, y hoy viernes le metemos un poquito de ritmo muy especial. Lo tenemos laburando mucho León Gieco, ahora lo vamos a hacer interpretar Guantanamera. ¿Qué te parece? Esta canción latinoamericana, caribeña, que nos alienta con los versos de Martín, donde habla de cultivo la rosa negra, cultivo la rosa blanca, ¿sí? Bueno, cultivamos las rosas más bellas para quienes quieren una América Latina para los latinoamericanos, ¿sí? Así que vamos con ese espíritu. Ok, un abrazo. Gracias, hasta el próximo viernes.